muy en cuenta las definiciones. Obviamente que estos son simplemente ejemplos, ¿no? Son definiciones muy concretas, pero si revisan la bibliografía que tenemos respecto a esto, no necesariamente en libros, sino en artículos, revistas de investigación que tenemos a disposición de forma gratuita en diferentes páginas, vamos a repasar esto. ¿Qué es salud? ¿Qué es enfermedad principalmente? ¿No? Salud, como una definición concreta, es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente o solo la ausencia de enfermedad. Entonces, si vamos a ver o vamos a repasar diferentes bibliografías, vamos a ver que hay un sinfín de definiciones, complejas incluso, desde todo punto de vista. ¿Ya? ¿Qué es enfermedad? La última etapa de un proceso que se ha gestado con el tiempo, significa ruptura o quebranto del propio sistema de defensa natural y hay un desequilibrio, ¿no? Es lo contrario a lo que estamos viendo en salud. Bueno, si hablamos de la historia natural de la enfermedad, ahí estamos definiendo ya con el nombre, ¿no? Historia natural. Entonces ahí no interviene la mano del hombre, como dice acá dentro de la definición. Es cualquier enfermedad que cumple su ciclo sin intervención. Muchos de nosotros hemos atravesado enfermedades como un resfrío común, por ejemplo, donde incluso ni siquiera hemos necesitado de tomar algún antipirético, algún analgésico, ¿no? O muchas personas dentro de este contexto incluso ni siquiera quieren medicamentos. Dejan a su organismo reaccionar, como ellos dicen, para tener una respuesta natural. Entonces, esto, de acuerdo a su definición, nos indica que es, bueno, dejamos fluir una enfermedad, ¿no? Es en síntesis. ¿Cuántas etapas tiene? Vamos a ver, un periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, de que se produzcan los signos y síntomas, ¿no? Entonces, vamos a ver esa etapa que muchas de las personas se consideran sanas, pero podría ser también antes del inicio de síntomas un periodo que comprende la parte del periodo de incubación, si es que se tratara de una enfermedad transmisible, por ejemplo, o de una no transmisible, que sería el periodo que toma más o menos desde que se inicia el daño hasta que tiene un límite donde va a aparecer la enfermedad, ¿no? Periodo prepatogénico. Y el periodo patogénico es ese límite, a partir del límite donde la enfermedad ya empieza a manifestarse, ¿no? Con signos, síntomas, síndromes, etcétera. Ya vamos a ir poniendo ejemplos más adelante. Diferenciar estas dos fases es muy importante en la historia natural de la enfermedad, ¿no? Saber identificar los tiempos, principalmente para nosotros que somos médicos, vamos a ver que es muy importante esta fase, ¿no? Parte de la historia clínica que ustedes deben relatar, escribir y presentar muchas veces en temas, en consensos médicos, en visitas médicas, en análisis de casos. Entonces, esta parte sí tienen que saber por definición y tienen que saber responder a las preguntas que se les haga dependiendo de la enfermedad en un periodo prepatogénico y un periodo patogénico directamente. Entonces, para el periodo prepatogénico intervienen varios factores, ¿no? Entre ellos, para que se produzca una enfermedad o desequilibrio, tenemos que contar con la tríada epidemiológica o tríada ecológica que se llama, ¿no? El agente, que va a ser el causante de la enfermedad, el huésped, la persona que va a enfermar o que va a albergar la enfermedad, y el ambiente principalmente, donde se clasifican por diversos nichos ecológicos, ¿no? A nivel mundial se determinan esos nichos ecológicos que son ambientes propicios para que una enfermedad se desencadene, y aparte se sumen varios factores para que se genere esta enfermedad misma, ¿no? No va a ser lo mismo las enfermedades tropicales de las andinas o de las que se sitúan a grandes alturas, por ejemplo. Hay un perfil epidemiológico diferente de diferentes también nichos ecológicos o áreas endémicas
como se conoce también actualmente. Entonces, para hablar de una enfermedad tenemos que considerar la tríada ecológica o tríada epidemiológica, que es lo que representa muchas veces esta enfermedad, ¿no? O cualquier enfermedad. Si hablamos de la gente, vamos a ver, bueno, en esta tríada tiene que haber un equilibrio, ¿no? Todo, si se mantiene un equilibrio, la persona está completamente sana, pero si hay predominio o se altera esta tríada epidemiológica es donde se produce la enfermedad. Ejemplo, más adelante vamos a ver con una enfermedad endémica en nuestro departamento, acá en Cochabamba, vamos a ver cómo se altera todo esto, ¿no? Si hablamos de la gente, vamos a ver que eh, puede predominar, por ejemplo, una determinada, un ser vivo que puede ser causante de generar la enfermedad, pero también puede ser otro factor. Por ejemplo, en la diabetes, una alteración en la microvasculatura podría ser causado o podría ser tomado como causa, ¿no? O en este caso como agente o la mala circulación del sistema vascular, por ejemplo, cuando hay una isquemia a nivel cardíaco de las coronarias por el incremento de los ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? El colesterol principalmente, que puede ser causante también de esta enfermedad. El huésped, si le brinda las características propicias para este agente, entonces se suma a ese proceso, ¿no? Y vamos a tomar el mismo parámetro para hablar del ambiente. Y el periodo patogénico, donde vamos a tener dos etapas, una etapa subclínica, y ahí estamos viendo el periodo de incubación, que también está incluido en esta parte, donde ya hay contacto con el agente y va a determinar una presentación clínica por respuesta inmunológica, por respuesta celular de la persona principalmente, en defensa ante un agente extraño. Entonces ahí vamos a ver la etapa subclínica. Principalmente se ve esto en las enfermedades transmisibles. Vamos a ver con un ejemplo adelante. El horizonte clínico es donde, ahí su nombre dice horizonte, ¿no? Ya son varios aspectos y varios espectros que podemos diferenciar de las manifestaciones clínicas principalmente, o el inicio de las manifestaciones clínicas, direccionadas a diferentes órganos, sistemas, aparatos, y podemos clasificar dentro de este horizonte también varios síndromes, ¿no? Que son conjuntos de signos y síntomas que no son directamente ocasionados por una enfermedad. Entonces, síndrome significa eso, ¿no? Entonces, vamos a ver a partir del horizonte clínico todos esos aspectos. Y la etapa clínica en sí, donde la suma de signos y síntomas nos va a orientar al tipo de enfermedad, la etapa clínica. Entonces, el periodo patogénico, vamos a considerar signos y síntomas inespecíficos y algunos específicos, ¿no? Vamos a diferenciar. Por eso un médico tiene que estar muy bien capacitado en la parte de semiología y fisiopatología. Dos materias que son muy importantes para evaluar a un paciente que presenten estos signos y síntomas y poder describir, ¿no? Estos para englobar o clasificar en algún síndrome o una determinada enfermedad. Inespecífico es una respuesta inflamatoria cualquiera que puede ocasionar fiebre, malestar general, decaimiento, ah, eh, hipodinamia, etcétera, ¿no? Por eso se llama inespecíficos, podrían corresponder a cualquier tipo de enfermedad, ya sea bacteriana, viral, parasitaria, micótica, también podría ser ocasionado por una enfermedad autoinmune, por ejemplo, todas estas características, ¿no? Y podemos citar varios ejemplos de eso, ¿no? La sintomatología específica que se va a orientar a un determinado órgano o sistema principalmente, ejemplo COVID. ¿Cuál será la sintomatología específica en este periodo para COVID? Un distrés respiratorio,
¿no? Un síndrome respiratorio agudo, sistémico, por lo cual muchas veces se complica, pero es que afecta al aparato respiratorio principalmente, ¿no? A diferencia del dengue, que va a ser muchas veces inespecífica y va a tener diferentes comportamientos clínicos, incluso dermatológicos, ¿no? Como se asocia a las erupciones cutáneas, ¿no? Parecidas al sarampión. Entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. Toda enfermedad tiene un periodo de resolución, ¿no? O remisión, ¿no? Que muchas veces toma en un determinado periodo de tiempo. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años. Ya principalmente las que conocemos, las enfermedades transmisibles, toman un tiempo no muy largo, ¿no? A excepción de por ejemplo, las parasitarias, ¿no? La leishmaniosis, que podía tener un curso crónico y un curso agudo. Ya conocemos esa definición o clasificación, ¿no? Del tipo de enfermedad. Y otras enfermedades que pueden ser crónicas, que van a quedar con ciertas secuelas o cierto daño que se va a perpetuar. Ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿no? Donde tiene una etapa aguda y esto se vuelve crónico cuando el parásito encuentra su hábitat y no hay un tratamiento que reciba o que controle la proliferación de las formas parasitarias que se encuentran en circulación y en el tejido que está afectando. Entonces se vuelve crónico. Muchas veces pueden tener un tiempo de 10, 15 años o durar de por vida, ¿no? Como observamos en el ejemplo. Después vienen las complicaciones, una etapa aguda, crónica, las complicaciones que muchas veces van a ser causantes de la mortalidad de estas enfermedades, ¿no? Pueden haber secuelas. Ahora estamos viendo con mucha frecuencia, ¿no? Este ejemplo por la pandemia, las complicaciones respiratorias, ¿qué se llama? Las sobreinfecciones bacterianas que pueden ocasionar ese tipo de reacción inflamatoria que van a alterar diferentes órganos, ¿no? Algunos, por ejemplo, les afecta las vías respiratorias, el sistema sensorial que tenemos, y a muchos el aparato respiratorio que condiciona una fibrosis. Y esta fibrosis, que generalmente es una cicatrización del tejido del parénquima pulmonar, que muchas veces se sobreinfecta, ya sea por oportunismo, ya sean por hongos u otras bacterias, puede tener ese tipo de afecciones, ¿no? Las secuelas que podría dejar, ¿no? Después de una enfermedad, por ejemplo, si la persona se enferma con poliovirus, la secuela que va a dejar esta enfermedad por una afección del sistema nervioso periférico, que es una enfermedad desmielinizante, puede quedar paralítico como una secuela, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de lesiones. Entonces ahí vamos a diferenciar también eso. Y la muerte, que es parte de la historia natural de la enfermedad, que si se complica, deja secuelas, muchas veces el paciente fallece a consecuencia de eso, ¿no? Y es la etapa final de la enfermedad. Aquí, en esta nota, en la nota indica, en cualquiera de estas etapas consecutivas antes de la muerte, la enfermedad puede abortar, es decir, puede regresar al periodo prepatogénico. Por eso, conocer la historia natural de la enfermedad para intervenir oportunamente es muy importante, ¿no? Aquí podemos citar un ejemplo, ¿no? Que cada año el personal de salud transgrede, digamos, el manejo clínico que se da a la influenza, por ejemplo. Sabemos que la influenza es parte de los virus respiratorios que tienen esa característica de afectar principalmente en una etapa aguda, donde puede ser muchas veces fatal cuando una persona es inmunocomprometida, por ejemplo, y no recibe un tratamiento oportuno. Si dejamos fluir o dejamos
que se cumpla la historia natural de la enfermedad de la influenza, muchas veces el paciente puede fallecer, pero la mayoría, casi un 85-90%, igual que en todas las patologías transmisibles, una persona va a quedar también curada o recuperada, ¿no?, de estas enfermedades. ¿Qué pasa con esta enfermedad, con la influenza? Hay periodos en que hay muchos médicos que en la primera etapa, ante un cuadro respiratorio agudo común, se empiezan a bombardear con muchos medicamentos, ¿no? Ustedes habrán visto, ya sean antibióticos, ya sean, ¿qué se llama? Algún otro tipo de medicamentos que se utilizan para esto, ¿no? Médicos que utilizan antibióticos de amplio espectro en fases tempranas, sin tomar en cuenta el periodo de replicación viral de la influenza, que toma más o menos 5 a 7 días. Durante esos procesos, durante ese tiempo más bien, se tiene que aplicar todos los medicamentos que se tienen a la mano para evitar su multiplicación del virus o evitar una alta viremia. Entonces, los primeros 5 días, 3 a 5 días, es permitido utilizar un medicamento, ¿no? El oseltamivir. Con eso podemos hacer que el paciente regrese a un periodo prepatogénico, porque hemos cortado su ciclo vital del virus. Entonces no va a haber replicación, entonces no va a haber enfermedad. Es directamente controlable, ¿no? Entonces, pero aquí vemos que muchas veces complicamos esta fase. Mm, Generalmente las personas que han entrado por una infección viral pueden salir con infecciones oportunistas muchas veces porque han utilizado bastante medicamento, bueno, antibióticos de amplio espectro que tienen otra función, por ejemplo, reducir la flora microbiana normal, donde los oportunistas, en este caso los hongos, intervienen para aprovecharse, ¿no? Como enfermedades oportunistas y pueden ocasionar incluso mayor daño que la enfermedad de inicio o del microorganismo que ha iniciado. Entonces aquí tenemos un ejemplo más o menos de una historia natural de la enfermedad, un periodo prepatogénico donde se analiza, se estudia y se describe quién va a ocasionar la enfermedad, cuáles son sus características de la triada epidemiológica principalmente, y aquí estamos añadiendo otra cosa, ¿no? La puerta de ingreso, que es principalmente por donde el microorganismo va a ser parte de esta cadena de transmisión, por dónde va a ingresar, ¿no? La mayoría de los microorganismos ingresan por vía respiratoria, por vía digestiva y algunos por contacto también, contacto directo. Y el periodo patogénico, aquí podemos ver un horizonte clínico donde vamos a diferenciar un periodo prepatogénico, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Ahí vamos a ver las características de cada uno de ellos. Va a ser parte de una tarea de ustedes también. En la próxima al azar van a exponer un tema que lo describan como historia natural de una determinada enfermedad. Va a ser al azar. Cada una persona va a tener que presentar por lo menos una historia natural de algún microorganismo conocido o desconocido. Entonces, tiene signos y síntomas, tienen síntomas específicos, las complicaciones, la secuela o la muerte. Pero de estas fases puede haber recuperación, ¿no? O curación sin llegar a la muerte. Eso depende también de cada microorganismo, depende de la virulencia del agente, depende de la respuesta inmunológica que una persona puede dar, depende del periodo donde se intervenga, etcétera. Son varios factores que podemos monitorear y controlar para evitar llegar a la muerte principalmente. En la etapa subclínica, ahí debemos hacer las intervenciones necesarias para hacer una prevención primaria, primero prevención primordial, después primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Son tres términos que tenemos que utilizar para también formar o introducir como parte de la historia natural de la enfermedad.
Para hablar de prevención tenemos que considerar una parte médica y la otra parte no médica, que todos forman una prevención integral. Integral significa ambos aspectos mezclados, porque sabemos que la etiología de las enfermedades no son solamente unifactoriales, son multifactoriales, entonces tenemos que abarcar todo lo posible, ¿no? En cuanto a la prevención médica, la medicina preventiva. Si una persona es artrítica o si una persona es artrítica, por ejemplo, yo voy a recomendar que haga fisioterapia para prevenir ciertas complicaciones. O si una persona es estreñida, por ejemplo, yo voy a recomendar algunos alimentos altos en fibras que regularicen la circulación o el tránsito gastrointestinal. Y ahí se orienta más o menos con el conocimiento que se tiene de la medicina y con el conocimiento de la enfermedad. Entonces yo voy a saber recomendar. Y esa es la parte médica que muchos de nosotros ejerce, ¿no? Y a eso nos abocamos, perdón, la mayoría de los médicos, ¿no? La medicina preventiva. Hacemos una prevención primaria en poca cantidad, podríamos decir, los médicos. En este momento podríamos ser un ejemplo. No todo médico sale a la calle a promocionar, ¿no? Que haya una alimentación saludable, que se consuma o que se haga deporte, ¿no? Hay pocas personas en primeros niveles principalmente quienes hacen ese tipo de prevención médica preventiva, ¿no? Y eso más hacemos la prevención de la medicina y terapéutica, incluso nosotros como médicos, ¿no? Nos abocamos a las especialidades y hacemos tratamiento en ese sentido. Claro que tiene también ese contexto de prevención secundaria y terciaria generalmente, ¿no? Donde hacemos la rehabilitación y todo eso. Y no profundizamos la parte no médica, la prevención social. Entonces ahí la atención primaria en salud es muy importante, donde se coordina con diferentes instancias, estrategias, se realizan estrategias para llegar a la población que no acude a los establecimientos de salud. Entonces ahí se hace la prevención social. Ejemplo, para reducir el cólera en los años 90 más o menos, nos indican, ¿no?, cómo manejaron ellos el cólera. Sabemos cuál es la vía, los mecanismos, el agente quien produce esta enfermedad y sabemos cómo controlar, ¿no? Con una determinada cocción de los alimentos, servir el agua principalmente antes del consumo, sellar herméticamente el agua de consumo, eliminar vectores ante una sospecha de caso con deshidratación, con diarrea de tipo osmótica, entonces hacer un manejo ya clínico en unidades de infectocontagiosas, por ejemplo. Entonces, hay modelos que se ha utilizado, ¿no?, dentro de la prevención social. Prevención social también se refiere a la participación comunitaria. La gente tiene que saber, si vamos a un determinado lugar, a un establecimiento de salud, a un municipio, donde hay reuniones, la gente tiene que conocer, ¿no?, la prevención, qué formas, qué maneras o qué estrategias se podría utilizar para contener una determinada enfermedad. Si van al campo, van a ver cómo se reducen, si les hacen una pregunta a la comunidad, cómo se reducen los casos de caries dental, ellos van a decir porque se tienen que lavar los dientes, o cómo se previene, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, ellos van a decir, van a utilizar la medicina tradicional muchas veces, pero todo es parte de la prevención social, ¿no? La información que se recibe, por ejemplo, ante un fallecimiento de persona con virus de rabia, entonces la gente dice, no, tenemos que vacunar nuestras mascotas. Entonces, ahí más o menos se debe engranar esta parte médica y no médica. En cuanto a la prevención, vamos a hablar de la prevención específica. Y ejemplo típico son las vacunas, ¿no? Específica porque va enfocado en un solo tema, ¿no? En este caso, la prevención
de una determinada enfermedad. Por eso se llama, es una prevención específica. Si hablamos de inmunización, pero si hablamos en otro sentido, la prevención es específica. Si no queremos que haya mayor número de diálisis o que haya problemas renales, entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Una prevención orientada, digamos, a eso, evitando factores de riesgo de problemas renales. Por ejemplo, tratar las infecciones de origen renal, que pueden ser también causantes de ese tipo de... bueno, hay diferentes enfermedades que podemos citar, ¿no? La educación de comportamientos. Sabemos que por investigación científica se ha asociado directamente al cáncer de pulmón por el, por la, por el hecho, por el vicio, etcétera, por fumar, ¿no? Diferentes números o gran cantidad de cigarros por día. Y se ha relacionado y es estadísticamente significativo que tiene relación, ¿no? Directa con esa enfermedad. Entonces, para muchas personas romper ese esquema de vida que tienen es muy importante, ¿no? Es muy difícil más bien. La educación de comportamientos. Podemos hablar a esas personas que dejen de fumar y dejen de fumar en el contexto de que está tratando de prevenir su enfermedad. Muchas veces es más bien contraproducente para el personal que incluso algunas veces faltan al respeto al personal, ¿no? Indicando que no es su problema y que cada persona vive con eso. Entonces ahí interviene mucho también la educación que recibe en la casa o la educación que recibe en la parte social principalmente, ¿no? Costumbres que mantienen. La parte de educación es muy difícil para nosotros como sistema sanitario. Podemos coadyuvar con las diferentes tareas que tienen las unidades educativas para modificar ciertos comportamientos, pero no podemos cambiarlos o eliminarlos. Podemos modificar simplemente, ¿no? Si les hago una pregunta del curso, ¿cuántos habrán tenido un examen médico preventivo o habrán hecho una consulta para medicina preventiva el año pasado? Yo pienso que debe haber un porcentaje del 1% quizá que van al médico porque saben que tienen que hacerse un examen médico preventivo, porque el resto de las personas no consideran importante a este examen médico preventivo. Muchas veces, a pesar de tener un seguro social a corto plazo, no lo utilizan para dedicarlo a eso. Pero es muy importante, ¿no? Anticiparse a las enfermedades. Pero hay personas que por haber ido a un hospital de forma preventiva, muchas veces reciben diagnósticos muy complicados que las personas se deprimen algunas veces y difícilmente van a poder salir de ese cuadro depresivo. Hay muchos ancianos que si les preguntan por qué no va a su seguro, porque pueden diagnosticar diferentes enfermedades que ellos desconocen, por ejemplo, y someterlos en un estado depresivo constante. Entonces muchas de las personas no acuden por eso. Diagnóstico y tratamientos tempranos en la fase subclínica es muy importante con reconocer esto, principalmente qué métodos de diagnóstico vamos a utilizar y qué tipo de tratamiento vamos a prescribir también, ¿no? Y mejor si es temprano. Pero la idiosincrasia de nuestra gente, ¿no? Conocemos todos. Siempre es llegar a últimas cuando una persona ya está bueno, con valoración a terapia intensiva o si tiene ciertas complicaciones graves que no les permite continuar su vida cotidiana, están con algún tipo de problemas o de secuelas y recién acuden a un centro de salud para recibir un diagnóstico. Entonces, es muy importante que la población y la gente sepa que mientras más temprano sea el diagnóstico y tratamiento, es mucho mejor con el curso de la enfermedad. Muchos de ustedes podrían dar diferentes ejemplos de tratamientos preventivos
¿no? Principalmente por lo que estamos atravesando actualmente. Enfermedades degenerativas, enfermedades no transmisibles, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión arterial. Entonces, eso se podía controlar a través de la información en la prevención y de la acción del sistema de salud para prevenir ese tipo de enfermedades. Entonces, son diversos aspectos que debemos considerar. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, historia natural de la enfermedad. Las personas con riesgo, bueno, en una enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual en adolescentes. Para esta persona con factores de riesgo, vamos a utilizar la prevención primaria, ¿no? Para enfermo asintomático, la prevención secundaria, vamos a dar un tratamiento. Y para el enfermo sintomático, vamos a dar tratamiento y vamos a determinar su rehabilitación incluso, ¿no? Aquí tenemos las intervenciones. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo de una enfermedad. ¿Qué información vamos a utilizar? En la prevención secundaria, la información, el aprender principalmente signos síntomas, ¿no? Es el interactuar con la persona, con el paciente en este caso. En la prevención terciaria para un enfermo sintomático, tratamiento, seguimiento cuidadoso de las personas con muchas veces con enfermedades transmisibles y no transmisibles. Aquí tenemos también la parte de periodo prepatogénico, preclínico, subclínico, clínico, convalescencia, etcétera, la clasificación que se tiene de las prevenciones primaria, secundaria y terciaria, qué actividades o qué acciones podríamos hacer para revertir eso, ¿no? Esa es la parte teórica de de la historia natural de la enfermedad. Bueno, vamos a ver esto. La historia natural de la enfermedad del dengue. Vamos a hacer un ejemplo simplemente. Aquí tenemos las partes de una historia natural, un periodo prepatogénico, un periodo patogénico, donde vamos a intervenir como prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, las fases de una enfermedad que llegan a una recuperación, a una curación o muerte, ¿ya? Si vamos a hablar solamente de dengue, vamos a ver esto, ¿no? Dentro del estudio de los factores prepatogénicos, por ejemplo, vamos a hablar del agente del dengue, que corresponde a un flavivirus, ¿no? Que consta de 4 serotipos y un quinto, incluso un quinto serotipo que no tiene mucha repercusión clínica, pero sí estos 4 serotipos pueden ocasionar problemas en cuanto a la presentación clínica, principalmente los serotipos 2 y 3, que causan lo que se conoce como dengue con signos de alarma o dengue grave, ¿no? La virulencia, es decir, la capacidad que tienen estos virus de ocasionar enfermedad. En cuanto a la virulencia, vamos a mencionar que los serotipos 2 y 3 del dengue son los más virulentos para ocasionar patología en la persona, en el hombre. Otro factor muy importante es la presencia del vector. En este caso es un vector específico. Ustedes conocen ese vector, el Aedes aegypti, ¿no? Y el Aedes albopictus, en áreas silvestres principalmente. Tenemos dos presentaciones de la enfermedad, un hábitat urbano, dependiendo del hábitat del insecto, en este caso del insecto transmisor,
que por características de cambio climático o de calentamiento global ya ha alcanzado niveles por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar para su subsistencia en diferentes ambientes del departamento, en Cochabamba principalmente. Si hablamos del vector, que es parte de la cadena de transmisión de esta enfermedad, sus características deben ser reconocidas desde el contacto con este insecto. Vamos a ver las características que puede tener físicamente este insecto, cuál es el ciclo biológico que tiene, ¿no? Este insecto también o estos insectos, dónde nosotros podemos intervenir, en la etapa predpatogénica incluso, ¿no? Y vamos a cuantificar técnicamente qué cantidad de vectores circulan o son parte del nicho ecológico. Perdón. Entonces, si hablamos del huésped, vamos a ver que el hombre es el que presenta los signos y síntomas. Vamos a considerar la infección previa, ¿no? Que susceptibiliza al factor de virulencia de este virus. Puede haber una inmunidad cruzada con serotipos de otros flavivirus, otros como el Zika, por ejemplo, la enfermedad de encefalitis del oriente, etcétera. Hay otros flavivirus que también son parte de estos, que son transmitidos también por el mismo vector, pero vamos a determinar eso, ¿no? Cuando estudiemos o analicemos los factores del huésped. La susceptibilidad y resistencia, principalmente relacionadas al vector, las características para su control principalmente, entonces ahí se determina todo eso, ¿no? Los factores del ambiente, ya habíamos hablado de la altitud, ¿no? Hay vectores que, bueno, Aedes se consideraba que él tenía una subsistencia a niveles del mar principalmente, ¿no? Era considerado un insecto que tenía esas características, con antropofilia principalmente porque es el único ser vivo del que se alimenta, no toma otro hospedador para su alimentación. La temperatura que debe ser constante, desde el 2005 se proyectó más o menos que el cambio climático nos iba a determinar, por ejemplo, 1.5 a 2 grados en estos 10 años, ¿no? Estos últimos 10 a 20 años. Pero actualmente sabemos que la temperatura se va incrementando 0,5 grados prácticamente cada año y medio. Lo que ha visto, lo que ha presentado, bueno, le ha dado los factores para sobrevivir a esta temperatura y en diferentes altitudes. En Cochabamba, si citamos como ejemplo, antes solamente era considerado 5 municipios donde albergaban este vector, los municipios del trópico de Cochabamba, nichos ecológicos entre 200 a 250 metros sobre el nivel del mar, pero ahora está adaptado completamente a esta altura. En Cochabamba estamos a 2.500 metros
sobre el nivel del mar aproximadamente y 2.600 metros por Tiquipay, que es una zona, una de las más altas, podríamos decir. Y el resto de los lugares están entre 2.400 a 2.500 metros, que ya no es un factor de barrera para el mosquito, ¿no? Ahora vemos que prácticamente ha superado más bien ambientes áridos, con abundante sal, por ejemplo, como Capinota, donde eh, durante todo el año se ha visto proliferación vectorial en ese municipio, por lo cual se suma ese factor. La humedad, una humedad relativa del ambiente mayor al 80%, que, bueno, que tenemos también acá en Cochabamba, la adaptación del vector, que prácticamente ha tenido diferentes comportamientos en cuanto al ciclo evolutivo del insecto, porque se veía incluso que dentro de su ciclo biológico, que es en la parte acuática, se ha ido adaptándose a otras sustancias, ¿no? A materia, a líquidos, perdón, al agua con contenido orgánico, inorgánico, muchas veces con bastante salitre, algunos con otros componentes químicos, y han podido sobrevivir durante la fase de proliferación de este mosquito. Otro es bueno, son las características de la vivienda. Viviendas que no tienen malla milimétrica, no tienen lugares específicos donde se almacene el agua con una tapa hermética, por ejemplo. Entonces también contribuye a la proliferación de estos vectores y a la prevalencia de la enfermedad también, coincidencia. Los servicios públicos, que hasta ciertos años al dengue solamente se trataba en tercer nivel, con un factor, con una referencia y contrarreferencia. Actualmente es un manejo de todos los niveles, ¿no? Desde el primer nivel, donde muchas veces se notifica la enfermedad. Entonces eso también se debe ver, el número de establecimientos de salud que acompaña para el diagnóstico y para la vigilancia epidemiológica principalmente, ¿no? Entonces aquí se determina todo eso también, si hablamos de la tríada epidemiológica. Y los factores de desencadenantes que van a iniciar este proceso, ¿no? La picadura del mosquito, todo el ciclo biológico que lleva esta infección. Entonces, en esa fase, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La prevención primaria, ¿no? Promoción de la salud. Vamos a hablar de mejorar los hábitos, los estilos, las condiciones de salud y también del factor sociocultural. Vamos a ver la información específica para ese rango de edad y ese grupo poblacional principalmente que muchas veces es exigente en este tipo de enfermedades. La protección es específica para el dengue, la deschatarrización, que es la identificación de ciertos potenciales criaderos como neumáticos, botellas, vasos, plástico, etcétera, que acumule agua y que el vector se multiplique bueno, la hembra oviponga y prolifere la cantidad de vectores. Y también está la abatización, la utilización de TMFOS, que es un órgano fosforado a bajas concentraciones, que tiene la capacidad de eh, matar las formas larvarias y la forma de pupa de Aedes aegypti, ¿no? Y la destrucción de criaderos, que es lo más fácil que podemos hacer en casa. Recolectar, bueno, identificar recipientes, almacenarlos o botarlos para que no haya la multiplicación vectorial, ¿no? Entonces, toda enfermedad tiene un periodo clínico, un periodo no clínico y un tiempo de incubación. Ahora vamos a ver esa parte del periodo de incubación, donde vamos a clasificar por diferentes días.
Perdón. Mil disculpas. Bueno, tenemos un tiempo, habíamos dicho, ¿no? Que puede durar, dependiendo de la enfermedad, en este caso del dengue, que toma más o menos 15 días, que cumple todo el ciclo, ¿no? De ahí tenemos un horizonte clínico que nos va a poder determinar, ¿ya? Ahí vamos a considerar el tiempo principalmente para el curso de la enfermedad, ¿no? Donde comienza la infección con la picadura de este insecto, introduciendo o inoculando cierta cantidad de virus al ser humano a través de la piel principalmente, ¿no? Ahí tenemos un periodo de incubación de 4 a 7 días como promedio y de 3 como mínimo y de 14 días como máximo, ¿no? Ese es el límite de tiempo que vamos a tomar en cuenta para ver esto. Y como pueden observar, tenemos una fase donde es, es el tiempo que transcurre entre la picadura hasta la llegada a la circulación muchas veces del virus al área. Después de la introducción del virus, hay una diseminación in situ, lo que quiere decir que en el sitio de la lesión o de la picadura tenemos, saben ustedes, el sistema inmunológico, ¿no? De tipo celular y humoral. Ahí vamos a ver que por el sistema linfático muchas veces va a haber una diseminación in situ, que significa se va a ver a través de los ganglios linfáticos, los virus van a llegar hasta ese nivel, va a haber una, como dicen, ¿no? Diseminar, se va a diseminar. Después pasa esa barrera, va a pasar a los ganglios linfáticos, ya más de mayor, de otros niveles, ¿no? Que tienen, sabemos que cada sistema linfático tiene sus grados, tiene también sus funciones, entonces vamos a ver que esto es como segunda fase, rompiendo esta barrera, vamos a tener que va a pasar el sistema linfático a los ganglios más grandes.
Y ahí se produce la primera viremia, ¿no? Eso puede ser a partir de la picadura. Vamos a ver todos los signos inflamatorios locales de una picadura. Ahí van a intervenir el sistema de defensa celular principalmente para evitar la replicación viral, que va a tratar de contener por fagocitosis a los elementos virales que están en circulación en ese momento. Ocurre eso y ya pasa una segunda viremia, ¿no? La segunda viremia ya toma espacios más grandes de nuestro sistema y esto puede quedar ahí con una respuesta inmunológica potente o de una persona que ha respondido a este tipo de infección y pasar como una infección subclínica habiendo completado esas dos fases, una primera y segunda viremia, y llegar a una curación sin ningún problema. Pero si rompe esa barrera en la segunda viremia, que es simplemente la distribución local del virus, órganos específicos, y pasa, ¿no? Si rompe esa barrera ya comienza la aparición de signos y síntomas y estamos ante un horizonte clínico. Ahí no sabemos si la enfermedad se puede complicar o puede nuevamente recuperar, ¿no? Y llegar a la curación, pero por eso se llama horizonte clínico, es un abanico de signos y síntomas que se presentan en ese nivel. Pasado ese periodo, que puede tomar aproximadamente 7 días, ¿no? Se presenta la clasificación, ¿no?, que actualmente conocemos del dengue como dengue sin signos de alarma. Aquí podemos determinar principalmente las características clínicas que va a presentar esta persona con un síndrome febril, lo que se conoce habitualmente. Aquí va a intervenir también la parte de la memoria inmunológica por serotipos. Si anteriormente ha cursado un serotipo 1, hay la probabilidad de que en una segunda presentación curse con un serotipo 2 o dependiendo de la circulación del serotipo en el área, puede estar circulando también en el serotipo 3 o el mismo serotipo 1, pero en esa presentación del serotipo ya vamos a determinar o se va a ver que la respuesta inmunológica de la persona puede ser más intensa, que va a tener. Entonces, ahí interviene mucho la respuesta inmunológica, como habíamos mencionado. Y vamos a ver que en una respuesta con memoria inmunológica, va a haber una formación de inmunocomplejos porque se va a activar eh, la, la respuesta inmunológica por un factor humoral, principalmente una respuesta humoral, donde sabemos que la formación de inmunocomplejos está formado por un antígeno y un anticuerpo. Y si hay esa disposición de complementariedad, lo que se ve es este tipo de síntomas, ¿no? Fiebre, a más de 40 grados muchas veces, cefalea, ¿no? O hasta 40 grados. Mialgias, artralgias o dolor de articulaciones, exantema, que se va a ver más o menos al sexto día, el exantema después de la infección, después del inicio de síntomas más bien. Un dolor retroocular que puede ser intenso, puede haber linfadenopatía, va a haber leucopenia, porque la respuesta de las células, en este caso de las fagocíticas y de los polimorfonucleares, va a estar en relación al daño endotelial que está ocasionando el virus. Entonces van a ir a tratar de fagocitar eso, por eso se van a encontrar, bueno, no se va a encontrar en grandes cantidades en circulación periférica. Y va a haber una leucopenia y va a haber una debilidad generalizada. No, ese es un síndrome febril común que puede llegar hasta esa fase, simplemente presentar, y ese es un cuadro con dengue sin signos de alarma. Remitir a una recuperación y posteriormente una curación. Pero si rompe esa barrera,
la formación de inmunocomplejos. Ustedes saben que cuando hay la unión de antígeno-anticuerpo, se produce la fijación de complemento. Y ustedes saben que el complemento tiene un único fin, ¿no? Es destruir la célula que está siendo marcada, podríamos decir, con la formación de inmunocomplejos. Entonces, estos inmunocomplejos generalmente se depositan en el endotelio, donde ocasionan lisis celular, van a ocasionar micro lesiones también en la microvasculatura, principalmente, que van a ocasionar una respuesta inflamatoria porque es una agresión que está recibiendo por estos inmunocomplejos. Nuestro organismo no reconoce como inmunocomplejos, entonces se activa todo el mecanismo de defensa de tipo celular. Entonces eso ocasiona la inflamación a ese lugar. Y esto, aparte, esta fijación de complemento va a condicionar que muchas veces vayan por vía sanguínea al glomérulo renal, donde va a ocasionar el mismo cuadro, ¿no? La misma vasodilatación, inflamación, depósito en el endotelio y va a haber una permeabilidad vascular. Por eso muchas personas van a presentar los signos inflamatorios cutáneos. Va a haber hipoxia hística, que esto va a repercutir principalmente en las vísceras. El cerebro es uno de los afectados, donde puede haber este tipo de presentación, ¿no? Hay baja circulación de oxígeno y captación por los tejidos. Va a haber hipovolemia porque si hay una permeabilidad vascular va a obligar que el líquido salga al tercer espacio y haya un edema generalizado, por lo cual va a haber una hipovolemia, vamos a ver hemoconcentración principalmente, incluso el hematócrito puede estar por encima del 52% o más en personas que habitualmente no tienen ese porcentaje. Se va a presentar una acidosis metabólica porque va a haber hipoxia celular, entonces van a tener grandes cantidades de ácido láctico en circulación, ¿no? Va a haber coagulación por el gasto o por la utilización de las plaquetas principalmente para ir a taponar las microlesiones que ha dejado en la microvasculatura de nuestro cuerpo. Entonces las plaquetas van a disminuir el número, pero por consumo principalmente. Y va a haber un desequilibrio a nivel de la coagulación, los factores de coagulación, y puede ocasionar también serios problemas de sangrado. Pero puede terminar esa etapa, atravesar esa etapa con diferentes grados de presentación clínica y puede llegar a la recuperación y posteriormente a la curación. Y durante esa fase nosotros intervenimos con una prevención secundaria. Ahí nosotros hacemos la búsqueda activa de casos, nos vamos a hacer la vigilancia comunitaria principalmente para identificar, como mencionan acá, los casos, ¿no? Aquí cuántas personas enfermas hay, en qué áreas, cómo ha sido la transmisión, a cuándo cree que se ha infectado, si en su casa hay mosquitos, alrededor de su trabajo hay mosquitos, etcétera. Vamos a hacer una investigación epidemiológica. Vamos a hacer un diagnóstico temprano. Para eso podemos utilizar pruebas rápidas para tamizaje. Podemos utilizar otras pruebas ya confirmatorias también, como la PCR o como el ELISA, si es que podemos encontrar métodos, por ejemplo. Y vamos a dar un tratamiento oportuno. ¿En qué consiste un tratamiento oportuno? En primeras fases, por ejemplo, la hidratación simplemente por kilogramo de peso. Entonces vamos a tomar en cuenta valores estandarizados para niños, adultos mayores y adultos mayores. Con eso vamos a tratar en esa fase. Vamos a solicitar pruebas de diagnóstico para complementar. Aislamiento podemos utilizar, pero muchas veces la respuesta de nuestros laboratorios no suele ser rápida. Entonces nosotros requerimos, ante un caso de sospecha de dengue, ya intervenir con todo el mecanismo de equipos de control vectorial principalmente, ¿no? Y vamos a tratar de evitar en lo posible las complicaciones.
rompe esa barrera, estamos ingresando a la presentación de dengue con signos de alarma. Y hemos visto que depende también del serotipo circulante. Hay muchos niños, por ejemplo, en este periodo, que debutan con un cuadro de dengue grave o con signos de alarma, porque han estado en contacto o prima infección con serotipo 2. Entonces puede ser también dice, obviar todo el curso clínico y presentarse simplemente con dengue y signos de alarma o grave, con algunos de estos signos y síntomas también. Ahí ya los síntomas van intensificándose, 2 a 3 días de fiebre, fuga de plasma, el paciente tiene ascitis, tiene derrame pleural, edema, y ese va a ser un factor de comorbilidad muchas veces que llega a la muerte, ¿no? La fragilidad capilar, por eso vemos pacientes cuando hacemos un frotis o hacemos la prueba del manguito o torniquete, vamos a ver que se les forma grandes hematomas en el lugar donde aplicamos presión. Entonces, por eso no se recomienda también muchas veces otro tipo de manejo terapéutico que tenga contacto físico. Ahí vamos a ver petequias, equimosis, hematomas. Por esa razón, se va a presentar hemorragias, las más típicas, gingivorragias, hematemesis, metrorragias, y hemos explicado por qué la plaquetopenia. Va a haber una hemoconcentración, las transaminasas suelen estar incrementados, al igual que el tiempo parcial de tromboplastina, porque hay alteración a ese nivel de los factores de la coagulación y se complican con vómito que va a llevar a una deshidratación, a una hipocalemia, va a haber dolor abdominal que ya es un signo de alerta, perdón, la irritabilidad que también es otro signo, alteraciones neurológicas que muchas veces suelen ser también complicadas, puede haber insuficiencia circulatoria, alteraciones del estado de conciencia, choque profundo, palidez, cianosis, diaforesis, taquicardia. Como pueden observar, son varios signos y síntomas que son parte del dengue con signos de alarma o dengue grave. Que también puede pasar esa fase una persona, hay una alta probabilidad de que recupere o se cure prácticamente, ¿no? Y ahí intervenimos con una prevención terciaria que trata generalmente de la prevención de complicaciones. Se realiza un manejo integral multidisciplinario donde se da un enfoque educativo principalmente, ¿no? Y principalmente de compromiso en relación a su salud. Si vemos que rompe esa barrera, vamos a encontrar que ya prácticamente tenemos a las causas de muerte, ¿no? Shock persistente, edema pulmonar, derrame pleural, ascitis, hemorragia digestiva alta, sepsis, neumonía, insuficiencia renal, cardiopatía, coagulación intravascular diseminada por consumo, nefropatía, miocarditis, hepatopatías, ¿no? Hemorragia digestiva baja, infecciones secundarias y lamentablemente ahí fallecen, ¿no? El paciente con todo ese cuadro, sin intervención. Ahora, para la próxima clase de esta presentación que les hice en este momento, ustedes deben identificar en qué fases nosotros podemos tomar o contener o controlar que se cumpla una historia natural de la enfermedad. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Esa es la tarea que tienen que hacer de este ejemplo, ¿no? Aparte van a hacer un ejemplo ustedes de historia natural de la enfermedad. Yo les voy a pasar un formato, este formato, y ustedes lo adaptan, como yo lo hice para el dengue. Ustedes tomarán aquí tuberculosis, tomarán, no sé,
Si quieren pueden tomar hantavirus, pueden tomar diabetes, pueden tomar cualquier otra enfermedad. Pero vayan armando esto y voy a tomar al azar unas 5 a 10 personas me van a exponer la historia natural del sinfín de enfermedades que conocemos, de las transmisibles, no transmisibles, cualquier enfermedad que ustedes vean. Entonces, para la próxima clase, ya lo tengo anotado, 10 personas van a ser seleccionadas al azar, ¿no? Quienes van a presentar una historia clínica, así, una historia natural de la enfermedad, como yo les he explicado. Ustedes van a, paso a paso, van a hacer su descripción. Ya para eso van a tener tiempo. Cada persona puede hacerlo en 10 minutos o depende del tiempo que tome. Si tiene muy completo, pues va a ser un buen trabajo también y vamos a ver todo eso. Se entiende esa parte, ¿no? Es como, hoy es el tema principal, es ver la historia natural de la enfermedad. Yo he tomado el dengue porque es una enfermedad endémica en Bolivia, en Cochabamba principalmente. ¿Qué quiere decir endémica? Que se encuentra, bueno, enfermedad prevalente, prevalente. ¿No? Aquí hay otra enfermedad de ejemplos, la tuberculosis. Ustedes detallarán esa parte. Son enfermedades que pueden tomar de cualquier libro, ustedes leen, o simplemente ustedes conocen ya el manejo que se hace en la historia natural de alguna enfermedad. La describen y ustedes me presentan a la próxima clase. Esto, a finalizar la clase, les voy a pasar este material. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, doctor. ¿No? Ya. Bueno, el tema de hoy ha sido ese. En este momento tengo una reunión muy importante. Mil disculpas, pero ya hemos avanzado el tema básico. En esto, si hubiéramos pasado en clase presencial, ustedes tendrían que elaborar en la clase esta historia natural de la enfermedad, de cualquiera de las enfermedades. Es sencillo hacer. Muchos de ustedes conocen cuál es que se llama el manejo que se da a las diferentes enfermedades. Entonces, simplemente es eso, asociar, armar bien, tomando en cuenta la parte fisiopatológica, que también está en su formación, ¿no? Académica, seguramente, y bueno, ya están en cuarto año, ya tendrían que conocer esa materia de la fisiopatología, ¿no? Y semiología principalmente. La semiología es muy importante para, eh, para el estudio de este tipo de enfermedades, ¿no? Nos orienta al examen físico y la historia clínica se complementa todo eso. Y ustedes tranquilamente describen una enfermedad con todos sus componentes y las partes donde se puede intervenir con algún tipo de prevención primaria, secundaria, terciaria, protección específica, etcétera, ¿no? Todo el enfoque que podemos dar. Entonces, para la próxima semana, 10 personas, bueno, voy a tomar a 10 personas y quizá en el examen bueno, se incremente, ¿no? Algo de nota para esas personas que participen la próxima con todos los componentes que habíamos citado. Es un tema muy analítico, se tiene que ver desde todo punto de vista, ¿no? Son muchas veces enfermedades que no se las conoce bien en el aspecto ¿cómo podríamos decir? De su contenido principalmente, ¿no? De la enfermedad. Entonces aquí hemos tomado esta enfermedad infecciosa por este virus porque se tiene bastante información acerca de esto. Ahora pueden tener otras que no sean tan completas, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Si toman como agente al lupus, enfermedad autoinmune, los factores del huésped que deben tener, es un factor hereditario, por ejemplo, o puede ser congénito o algún grado, digamos, no sé, de alguna alteración, principalmente congénita,
factores del ambiente, el sol, la sequedad de ambiente, el uso de algún químico, algún medicamento que puede ser de gatillo para iniciar eh, esta enfermedad, por ejemplo, desencadenantes que pueden sumarse. Otras enfermedades como la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, muchos de eso podemos hacer buenas historias naturales, así como estas, digamos, para describirlas, ¿no? Es un buen ejercicio que pueden hacer, identificar los lugares donde podemos cortar la cadena de transmisión. Por ejemplo, aquí hay un factor muy importante donde podemos cortar para que no se produzca todo esto. Intervenir con el vector, simplemente. El vector y los factores que le estamos dando al vector. Que estamos, si hacemos un trabajo de investigación en Cochabamba, ustedes harían esa investigación para determinar la cantidad de criaderos que tenemos en una sola zona o en una cuadra, por ejemplo. Si nos vamos a la zona sur, podemos hacer un muestreo en la zona sur, en la zona norte, este, para hacer un muestreo ya focalizado. Podemos obtener diferentes tipos de respuesta, ¿ya? En la parte sur, por ejemplo, en la zona sur, hay un contexto muy diferente de la población respecto o en relación a la norte. Lo mismo pasa en la oeste y en la este. En la zona sur, la gente desconoce voluntariamente cómo se produce el dengue, cómo se transmite el dengue. Eso quiere decir que le vale a la gente si a través del ciclo biológico que tiene el insecto podía transmitirnos a nosotros, ¿no? Si hay un enfermos en una familia, no vamos a ver nunca utilizar un repelente, por ejemplo. También por el factor económico que representa eso, ¿no? Un repelente con buena composición química que esté en base a sustancias que no nos hagan daño, está caro, por encima de los $10, por ejemplo. Y allá en ese factor económico que tiene la zona sur, difícilmente van a poder comprarse un repelente de ese tipo y con prescripción, si apenas pueden conseguir para su alimento, digamos. Entonces, son contextos diferentes para armar. Por eso dejamos muchas veces que el sistema de salud se desequilibre, no tengamos buenas respuestas en hospitales, justamente porque no estamos cortando la cadena de transmisión en el punto exacto. Hasta el 2016 en Cochabamba se podía cortar la cadena de transmisión del dengue, con todos los aspectos que se conoce, por ejemplo, teóricamente. Pero la teoría es, pues, muchas veces ilusiones, ¿no? Con la teoría podemos llegar a la luna, pero si pisamos tierra para iniciar el ascenso, nunca llegaríamos a la luna, nunca vamos a llegar tampoco, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tomar todos los aspectos principales para determinar esto, ¿ya? Y algunas veces cuando hagan posgrado, hagan alguna subespecialidad, principalmente un posgrado, van a ver que estos aspectos, esta fotografía que están viendo en este momento, son motivos de examen para conocimiento, por ejemplo, y dónde se pueden dar las alternativas de control. Cada punto, cada cuadradito con texto, tiene su nivel de intervención. Podemos intervenir, pero tenemos que recolectar mucha información para sustentar todo esto. Y esto, actualmente la investigación científica es, pues, grande, por eso se la conoce de punta a punta y sabemos cuál va a ser el comportamiento. Ya tenemos estudios informáticos predictivos incluso, ¿no? Ya se conoce, ya se maneja todo eso, entonces nos ayuda también a realizar esto. Pero esto se lo arma pues con conocimiento mínimo, por lo menos, ¿no? Semiología, microbiología y clínica principalmente, la parte de patología clínica. Y así podemos armar principalmente lo que ustedes van a hacer la próxima semana. Van a defender, van a hacer todos sus componentes. Si quieren podemos hacer otro, vamos a hablar en las siguientes clases de dengue, vamos a manejarlo de forma más completa, ¿ya?
Si tienen alguna pregunta, Doctor, la diapositiva de plantilla, ¿dónde la va a subir? al grupo, al de Teams, al de archivos, archivos voy a subir. Hoy voy a subir en un... Gracias. Ya. Bueno, chicos, por hoy tengo una reunión virtual en este momento. Voy a dejarles y pónganse, bueno, llenen el formulario de asistencia y para la próxima clase, entonces yo les espero con los temas. ¿Ya? No se olviden, eso también va a tener su valor. No es tampoco solamente que hagan el trabajo.